Bueno, amados hermanos, vamos a ir en este momento a la palabra. Vamos a ir a la enseñanza, la cual hemos venido desarrollando a través de estos últimos días de Shabbat. Y estamos estudiando algunos atributos y cualidades de nuestro Dios. Amén. A fin de poder conocer más quién es el que nos llamó. Porque conociendo más quién nos llamó, así nosotros podemos también honrarle a Él. Porque cuando uno sabe a quién es que se honra, entonces uno aprende a honrarle verdaderamente. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo aquí. Y estamos utilizando la oración que hizo el rey David. El rey David, cuando se recogió todo el dinero y todo el presupuesto, todo aquello que se necesitaba, incluso materiales de oro, plata, hierro, dice la palabra, para la construcción de lo que iba a ser el templo, elevó una oración al eterno Dios. Y en esta oración él dio a conocer o mencionó unas cualidades, unas virtudes del Eterno que son exclusivas de él. Y dentro de esas virtudes enunció la grandeza del Señor, ¿sí? Ese poderío de Él. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esa fuerza, ese poder, ese poderío, que así lo hemos descrito, que en hebreo es Gevurah. Esa Gevurah, que significa poderío, o sea, todo el poderío del Eterno. Un poderío total, un poderío glorioso, el poderío del Eterno que es ilimitado, el poderío de Él que no lo logramos ni siquiera entender en nuestra mente. No cabe en nuestra ¿Sí? mente. Y eso es lo que estamos nosotros estudiando Tremendo. y lo hemos venido estudiando a través de los salmos, precisamente salmos escritos por el rey David. Y en estos salmos, él describe precisamente acerca de esas virtudes del Señor. En este caso, como les digo, estamos hablando de la Gevurah, que tiene que ver con el poderío, la fuerza, esa fuerza incontenible, esa fuerza ilimitada, ese poder ilimitado de nuestro Dios, de nuestro Creador, amados hermanos. Y en esta ocasión vamos a estar en el Salmo 65. Vamos a seguir estudiando porque qué bueno cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las Escrituras y profundizar en ellas, sabiendo que en ellas tenemos vida eterna y que a través de las Escrituras podemos conocer más del Eterno. Y como dijo nuestro Señor Yeshua, que te conozcan a ti, Dios único y verdadero, y a Yeshua a quien tú has enviado, porque de eso depende la vida eterna. eterna. Imagínese. De conocer a Dios depende la vida eterna. ¿Qué tanto le conocemos? ¿Por qué el mundo no honra a Dios? Porque no le conoce. Piensan que es cualquier cosa por allí. Pero cuando nosotros le conocemos, entonces le honramos con todo, como dice la palabra, ¿no? Le honramos con un total amor, ¿sí? Con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, ¿sí? Y obviamente con todo lo que tenemos, con toda nuestra capacidad económica, porque le honramos a Él y le amamos de manera integral. Entonces, esto es lo que estamos nosotros aprendiendo. Y en esta ocasión vamos a estar en el Salmo 65, que, como ya lo anticipé, es una melodía de David. Dice así al director, dice el Salmo 65, versículo 1, ¿no? Al director, melodía de David, canción, ¿sí? Esta es una melodía de David y es una canción. Y me gusta mucho cómo empieza el desarrollo de esta canción, de esta melodía, porque esta es una canción, es una melodía. ¿Sí? Voy a leer cómo lo traduce la versión Reina Valera, que es la versión más común que tienen las personas. Dice Reina Valera del 1960. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Tuya es la alabanza
en Sión, oh Dios. No sé cómo dice aquí esta versión que tú tienes allí. Dice, a ti, oh Dios, de Sión te pertenece la alabanza. A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. Amén. Y en eso no hay discusión, ¿cierto? O sea, de Dios es la alabanza, a Él le pertenece la alabanza y en eso no hay discusión. Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto hebreo, no dice propiamente así. Vuelvo y lo digo y quiero que quede claro. De Dios es la alabanza. Y tal como lo dice la versión Reina Valera que yo acabo de leer, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y yo lo creo. A Él le pertenece y solo para Él es la alabanza. Amén. Acá él también dice algo similar en eso. Sin embargo, me llama la atención cómo dice el texto hebreo. Y el texto hebreo dice así, para ti, hablando de Dios obviamente, porque esta es una melodía dedicada ¿a quién? A Dios, al Eterno, a Yahweh. Dice, para ti el silencio es alabanza, oh Dios de Sión. Para ti el silencio es alabanza, oh Dios de Sión. Entonces alguien podrá pensar, ¿cómo así? O sea que nosotros la alabamos es quedándonos callados. O sea que la mejor manera de alabarle es no cantando. No, con razón, hay tantos hermanos Entonces que yo no decía, yo creo que muchos han leído este texto en hebreo y lo han entendido así. Yo creo que muchos en la congregación, cuando yo estaba estudiando eso, yo me reía para mí mismo y yo decía, eso debe ser que hay muchos entendidos en hebreo en la iglesia, en la congregación, que uno los ve callados en medio de la alabanza. Y claro, uno le va a preguntar y es que le dirán, no, es que el Salmo 65, pastor, en hebreo dice, para ti el silencio es alabanza. Sin embargo, el apóstol, no, el rey David quiere resaltar algo. La palabra silencio que aparece allí es la palabra hebrea dumiyá. Dumiyá. Esta palabra hebrea para silencio, ¿sí? Que es permanecer, sí, como callado, significa en realidad calma o quietud. Es la calma que alguien puede experimentar. Entonces podríamos decir, para ti la alabanza es calma. y quietud. Ya. Calma. Entonces cuando nosotros alabamos, en realidad, cuando nosotros alabamos, entramos en un estado ¿de qué? De calma. Sí, es verdad. ¿Sí? De estar allí, de sosiego. Se va la angustia. De experimentar un shalom, una paz interna, que a pesar de que podemos estar rodeados de momentos difíciles, sí, de momentos complejos, podemos estar en ese reposo. Sí, se puede, o sea, esa palabra dumía es esa quietud, ¿sí? Es poder estar en esa quietud, esa calma que alguien puede experimentar en medio de una guerra. Ajá, tremendo. Alguien hay una guerra terrible, lo está rodeado de guerra y la persona está tranquilo. Como cuando el Señor dormía en medio de la tempestad. Ya iba para eso. Ya. ¿Sí? Esta calma es la que nosotros podemos ver cuando los evangelios enseñan que Yeshua, ¿sí?, estaba con los discípulos en la barca y de repente empezó un viento huracanado, dice la palabra, un viento muy fuerte, ¿sí?, intempestuoso, a golpear la barca y ellos, los discípulos, empezaron a entrar en aflicción, en angustia, en desesperación, al ver que la barca se mecía de un lado a otro y parecía que los vientos iban a partir, iban a romper la barca. Y ellos están luchando porque no perder como el control de la barca, de la situación, pero el oleaje estaba fuerte. Dice que las olas golpeaban la barca y de repente ellos voltean a mirar y el Señor Yeshua dice que estaba dormido. Allí, en quietud, en calma. Es decir que el plano
que se reflejaba del Señor Yeshua era diferente a las condiciones de lo que estaba sucediendo a su alrededor y de lo que estaban experimentando sus propios discípulos. Son dos escenarios completamente diferentes. Uno en el que ellos están desesperados sin saber qué hacer, y el otro, el Señor Yeshua, completamente calmado, durmiendo, en reposo, en quietud, en silencio. Tanto así que ellos les entra como el afán, la indignación, porque se indignaron con el Sí, Señor. claro. Y le dicen, Señor, ¿no ves que perecemos? Estamos que nos morimos. De Y una a ti vez. como que no te importa nada. Ujú. Y es que el Señor lo que quería era enseñarles a ellos una gran lección. Y era aprender a estar en calma y en quietud a pesar de las borrascas, Mm, a pesar de la tempestad, a pesar de los vientos contrarios y las olas que los iban a estar golpeando, porque eso que ellos experimentaron en ese momento era lo que iban a experimentar en su vida, y no precisamente porque se fueran a ahogar en el mar, sino porque iban a estar siendo perseguidos, iban a tener momentos de dificultad, pero duros. ellos iban a tener que estar calmados. Y eso es lo que vemos luego, por ejemplo, en un apóstol que, aunque no vivió esa situación la que estamos describiendo, aprendió a tener esta dumiyá, en hebreo, dumiyá, esa calma, esa quietud, ese reposo que se necesita, que era el apóstol Pablo. Ujú. Por eso, después de que lo azotan, después de que lo agreden, lo golpean, lo dejan casi Muerto. semimuerto, Mm. ¿sí? Lo arrojan a un calabozo, lo arrojan a una mazmorra en lo más profundo, abajo, allá. Está sangrando, está herido, golpeado. ¿Y qué empiezan a hacer? Dice que empezaron ¿a qué? A cantar. A cantar alabanzas. Ujú. Y esto es lo que se describe exactamente en el Salmo 65, lo que hicieron el apóstol Pablo, su compañero Silas. ¿Sí? Por eso dice, para ti la calma, la quietud es alabanza. O sea, cuando nosotros verdaderamente aprendemos a alabar al Señor, cuando aprendemos a esperar en Él, a estar quietos, porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando vienen los momentos de dificultad es intentar ¿qué? Movernos, Sí. ¿sí? Sí, Intentar movernos. Claro, es una reacción como muy natural del ser humano. Es claro. parte de su forma de defensa, ¿no? Supervivencia. Sí. Eso está en lo De más hecho, recóndito voy a del usar ser. algo que obviamente no estoy de acuerdo con eso, no lo vayan a malinterpretar, pero si uno va por un parque, uno va en algún centro comercial, y Dios quiera que nunca nos toque eso a nosotros, y de repente empieza un tiroteo, que se han registrado Sí. casos de esos varios en el mundo. ¿Qué es lo natural que empieza a hacer uno? Correr. Pues sale a correr, ¿sí? Se echa a correr porque se activa el mecanismo de supervivencia. Y es algo natural y no es malo. O sea, yo no estoy diciendo que si usted ante un tiroteo llegase a pasar una situación de esa, que espero que ninguno de nosotros tengamos que experimentar, pero que si alguno de ustedes quede allí, estoy calmado, estoy calmado. No, No, no se tiene que refiere a buscar, eso. Refugio. refugiarse, mirar cómo, Claro. cómo pone a salvo su integridad, su vida, ¿no? Mm. Estoy hablando es que esto es algo natural, o sea, en el hombre, en el ser humano, es natural que ante cada situación que veamos que viene como contraria, inmediatamente nos movemos, nos azaramos, nos angustiamos, estamos de aquí para allá, de Oye, allá para acá. De hecho, una de las cosas que a veces se dan en las personas es que cuando están en angustia, usted los ve, ¿no? Empiezan a caminar de aquí para allá, de allá para acá, empiezan a caminar o se mueven. Incluso la gente a veces ni siquiera es consciente, ¿no? Y están moviendo las manos o mueven las piernas, los pies, porque pareciera como que uno necesita expresar cierta actividad ante aquello que está la produciendo en situación nosotros más angustia, repentina. preocupación.
Ajá. Sí, ante la situación repentina, porque Así es. hay quienes si ya lo tiene, ¿cómo se dice? Si es una situación que ya viene manejando, ya empieza a tener Ajá, otro comportamiento. Pero eso. estamos hablando de lo repentino, como una Ajá, tormenta. eso. Como lo que vieron los discípulos, Exacto. que dice que ellos estaban en medio del mar y dice que las olas, el agua golpeaba y la barca estaba por partirse. O sea, yo creo que eso crujía. Yo creo que la madera, sí, así, y eso crujía y decía, ¿en qué momento ya la barca se parte en dos? Estamos en medio de la noche con semejante lluvia y el Señor aquí Duerma bien rico, echado, durmiendo, como que no le con importa lluviecita. absolutamente nada. Ajá. ¿Mm? Y ellos le llaman la atención, ¿no? Pero Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Haz algo. Entonces, por eso me gusta cómo dice el texto hebreo, ¿no? Ah, qué bonito. Para ti la calma, la quietud es alabanza. O sea, cuando nosotros experimentamos la verdadera alabanza, es que en medio de la dificultad, de la adversidad, de aquello que sentimos que viene contra nosotros, hay un embate poderoso y nos golpea y que nos quiere partir como a esa barca que la golpeaban las olas y parecía que la fueran a partir. Y a veces sentimos eso, ¿no? Que viene un golpe tras otro y son embates por aquí, por allá, y sentimos como que nos van a partir. Y muchas veces terminamos Como que nos incluso vamos a morir. partidos. Claro. Terminamos partidos. Nos hemos sentido, tal vez usted ha experimentado alguna vez que una situación lo parte. Sí, claro, lo sobrepase. Sí, yo he experimentado eso. Yo no estoy diciendo que no he experimentado eso. Y es allí donde se requiere la quietud. Pero esa quietud viene como resultado de saber quién es el que está con nosotros. Por eso dice, para ti la calma, la quietud es alabanza, oh Dios de Sión. Es una melodía, es una canción que empieza diciéndonos que debemos aprender a estar calmados y quietos, sabiendo de quién esperamos la respuesta. Por eso en el Salmo 62, se vuelve a usar o se usa esa palabra, dumiyá, en el Salmo 62. Búsquenlo un momento, Salmo 62:1. Ahí se usa la misma palabra dumiyá. Mire lo que dice, solo en Dios está calmada mi alma. Y la palabra que aparece ahí es dumiyá. ¿Cómo dice esta Solo en versión? Dios haya descanso Bueno, mi la ha alma. traducido como descanso, Ujú. ¿sí? Reina Valera en el Salmo 62 la traduce, creo que acallada, ajá. En Dios solamente está acallada mi alma, ¿sí? Entonces, mire, es la misma palabra, o sea, es la misma palabra. Por eso, en el Salmo 65, que es el que estamos estudiando, para ti la calma es alabanza. Entonces, una de las maneras de nosotros expresarle alabanza al Señor es estar calmados, no desesperados, Con razón no dice, angustiados. aquíétate, alma mía. Sí, por eso dice, solo en Dios está calmada mi alma. De Él procede mi salvación. ¿Por qué mi alma está calmada y tranquila? Porque de Él procede mi salvación. Cuando nosotros sabemos quién es Dios y qué es lo que viene de parte de Él para nosotros, entonces nuestra alma puede estar tranquila, puede experimentar sosiego, puede experimentar paz, puede experimentar ese shalom, esa paz que solamente Él da, esa calma en medio de la tormenta. ¿Sí? Como había una canción hace años que, sí, paz Cantamos. en medio de la Tormenta. tormenta. Entonces, sí, nosotros podemos experimentar esa calma, esa tranquilidad, esa quietud en nuestra alma cuando vemos que todo como que se viene en contra de nosotros, cuando sentimos que estamos rodeados, que el enemigo se levanta, que las pruebas vienen encima de nosotros.
Podemos experimentar esto. Incluso eso lo experimentó precisamente el apóstol Pablo. Y no quiere decir que él no experimentó el castigo. Mire que él experimentó, dice que lo azotaron fuertemente. Y luego, después de ser azotado terriblemente, fue echado a la cárcel. Sin embargo, nadie le robaba esa calma, esa quietud, esa tranquilidad. Tanto que empezaron ¿a qué? A alabar, a exaltar el nombre del Señor. Y dice que todos los presos que estaban en la cárcel los oían alabando a Dios. Esa es la verdadera alabanza, que no queriendo uno cantar, porque cuando uno está en un momento de dificultad, ¿sí? No quiere cantar. Por eso dice el mismo apóstol Jacob, Santiago, ¿no? Alguno está triste, entonces ore, y está alegre, cante alabanzas. Pero lo que quiere decir él es que independientemente de las circunstancias, tenemos que orar y tenemos que cantar. O sea, estemos tristes o estemos alegres, hay que orar. Porque no oramos solamente cuando estamos tristes. No. Estando tristes o alegres hay que cantar. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros por eso podemos decir que si alguno está triste, no solamente alegre, sino que también estando triste también debe ¿qué? Cantar, alabar. Yo creo que es algo que es eso lo que nosotros debemos hacer. La gran mayoría de creyentes que en medio de situaciones difíciles empezamos a adorar al Señor y a cantar, y empieza uno a sentir, en el momento no se ha disipado la situación y en el momento no se ha arreglado la situación que estemos pasando, pero uno sí siente que emocionalmente empieza a venir una calma a la vida de uno. Eso sí lo hemos experimentado. Así. Es real. Por eso Pablo, como un conocedor de las Sagradas Escrituras, sabía primeramente lo que decía el Salmo 62. Porque era un conocedor de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? En Dios está calmada mi alma, porque de Él procede mi salvación. Entonces él sabía que en medio de esa dificultad, él podía experimentar calma, a pesar de los golpes que había recibido, a pesar de los azotes, de los improperios. Él estaba ¿qué? Calmado, relajado. Tremendo. Es complejo, yo sé que es complejo, amados. Tremendo. Pero allí, cuando nosotros aprendemos verdaderamente a conocer quién es Dios, es por eso, amados. Es que cuando nosotros aprendemos a saber quién es el Dios al que servimos, entonces podemos entrar en esos estados de calma, de quietud, de espera, de reposo, de tranquilidad, de no desesperarnos. Entonces por eso dice, solo en Dios, en nadie más, está calmada mi alma. Entonces, el cuerpo de él estaba azotado, herido, estaba adolorido. Y no solamente estaba dolorido en su alma, sino que estaba dolorido en su cuerpo. Claro. ¿Cierto? Porque él estaba dolorido en su cuerpo y adolorido en su alma. Pero él podía estar experimentando la calma, porque a veces cuando nosotros no nos calmamos es cuando comenzamos a cometer errores. Claro. Porque en medio de la desesperación actuamos. Lo peor que nosotros podemos hacer es tomar decisiones trascendentales en medio de la desesperación. Claro. No van a ser decisiones buenas. Tomar decisiones trascendentales que pueden afectar nuestra vida drásticamente en medio de la desesperación, en medio de la angustia, es lo peor, amados hermanos. Claro, luego paga uno consecuencias. Tenemos que estar relajados en el Señor, calmados en Él, quietos, ¿sí? Ahí respirando. 10, 9. Que es complejo. 8. De hecho, los 7, así. Los estudiosos del tema dicen que las emociones, o sea, el impulso emocional dura segundos dentro de nosotros. 1 minuto, si no estoy mal. Y después ya el mismo cuerpo empieza a relajarse de ese impulso. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta perpetuarlo. Claro, o tomar decisiones en esos segundos críticos. Exacto, ajá. Entonces, respire profundo.
haga de cuenta que está tomando el Espíritu del Señor, porque la palabra Espíritu en hebreo significa ruach, significa viento. Entonces Claro. dígale, Señor, envía tu viento sobre mí, tu Espíritu. Se me escucha el pitido, ¿no? Sí. Allí, El de él tiene sonido. el mío viene con sonido incorporado, ¿no? Sí. Ahí así, así. Y Ya. dumiyá, Eso. calma. Señor, dame Dame calma, por calma, favor. calma. Calma mi alma, Señor, mi alma está angustiada. Mi alma está angustiada, Señor, pero que ahora se calme. Por favor, permíteme calmarme en ti, porque de ti viene mi salvación. Calma, calma, alma mía. No te angusties, alma mía, porque de Él viene, de mi Dios, de mi eterno, viene mi salvación. Entonces, el apóstol Pablo sabía esto. Por eso en el Salmo 65 él también entendía esto, porque él era un experto en la palabra, recuerden, el apóstol Pablo era un experto en la Biblia. Entonces, para ti, la calma es alabanza. Entonces yo me imagino a Pablo allí en medio de esa situación, en medio de la celda, golpeado, sufriendo el dolor de los azotes, pero viniéndole el Salmo 65. Para ti, la calma es alabanza, oh Dios de Sión. Ante ti serán cumplidas las promesas. Y empieza él allí a entrar en esa calma que necesitaba su alma, y en esa calma empieza ¿qué? A alabar, Claro. empieza a cantar, empieza a adorar al Señor. Tremendo eso, ¿no? Eso lo tenemos que aprender, amados Por eso la hermanos. palabra también hace referencia a que la paz es la que, del Señor es la que Sobrepasa sobrepasa todo todo entendimiento. entendimiento. Entonces ahí uno dice, es de verdad, no se puede explicar cómo. Y cuando uno lee el pasaje de una persona que ha sido azotada y casi muerta, empieza a levantar alabanzas. Uno se siente hasta avergonzado de que a veces uno no tiene que pasar semejantes situaciones tan complejas y uno es con el deseo de no orar ni cantar. Sí, a veces experimentamos cosas menores Ujú. y no queremos hacerlo. Ajá. Y Entonces, también tenemos que crear un poquito de conciencia, Carlos, porque hay personas, algunas personas hay, y sobre todo en este tiempo, demasiado desconfiadas del Señor, que de algo pequeño hacemos una tormenta y eso es pecado. así Es es. pecado, ¿por qué? Sí, Porque a veces una cosa pequeña, una condición que se puede manejar, inclusive que tiene solución, ¿sí? Humana, que el Señor nos da los elementos para saber que podemos solucionar humanamente y hay gente que hasta llora, se quiere desmayar, hay que llevarlo al psicólogo, o sea, no parecen creyentes realmente que pudieran, que mejor dicho, y que se molestan cuando se les dice, pero cálmese, no es tan grande como lo está viendo, no sea una persona tan desconfiada, tienes una conducta exagerada y hay gente que se molesta porque, claro, usted no me entiende, usted no conoce mi dolor. No, es que uno no conozca el dolor, es que uno sabe que como es algo que tiene solución, entonces, bueno, vamos a hacer lo humanamente posible, direccionados por el Señor para ver qué podemos hacer ante una enfermedad, ante algo, una operación que se necesite hacer, una decisión que se tenga que tomar. Pero hay gente que también con lo mínimo, una operación sencilla, ya se está muriendo, ya está, mejor dicho, escribiendo sus últimas palabras, haciendo el testamento. Para ponérselo así, pues en ese contexto, yo creo que conocemos ese tipo de personas que uno dice, no pueden ser creyentes porque realmente no están pasando algo tan complejo como para que esté tan desbaratada la persona emocionalmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener conciencia y pensar que si no es pecado lo que estamos sintiendo. Porque si el Señor nos demanda a nosotros alabarle y adorarle y que nuestra alma se aquiete y se calme, es porque si nos lo está demandando el Señor, es porque si no lo hacemos también puede ser hallado en nosotros un pecado, ¿sí? así De es. no confiar en el Señor. Claro, eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando le dijeron al Señor, Señor, mira que nos vamos a morir, vamos a perecer, levántate, haz algo. Y el Señor les dice, ¿por qué están tan miedosos? ¿Por qué están Ajá, experimentando tanto miedo, hombres de poca fe? claro.
Entonces, cuando nosotros vemos esta situación allí, ¿sí? El Señor les llama la atención. Claro, se habían dejado llenar de miedo. Es natural sentir miedo, no es Claro. malo, pero el miedo no nos puede controlar. Sí, hasta cierto punto, digamos que las emociones no son buenas ni malas, o sea, están allí, los impulsos emocionales están allí porque pues tenemos que responder a ciertas cosas que se dan alrededor de nosotros, que son cosas cotidianas, ¿no? Pero cuando nosotros nos dejamos sobrepasar por el estímulo emocional y ya no tenemos control y ya estamos llorando y ya estamos, vuelvo y lo digo, perdónenme que sea tan exagerada, pero yo conozco personas que ante cualquier cosa mínima ya escriben el testamento, ya están mal, ya, mejor dicho, ya están colapsando, no pueden respirar y uno dice, Dios mío, pero qué grado de desconfianza tan grande. Entonces, yo pienso que sí es importante que nosotros sí aprendamos a no dejarnos sobrellevar por la emoción, o sea, que sea eso más grande que el Señor. Así es. Y por eso el rey David dice, ¿sí? Para ti, la calma, la quietud es alabanza, oh Dios de Sion, ante ti serán cumplidas las promesas. Entonces, nosotros debemos aprender a estar en esa calma, debemos aprender a vivir en esa quietud, en esa espera del Señor. Y dice, ante ti serán cumplidas las promesas, porque solamente el aprender a experimentar esa calma que trae el Señor a nuestra vida es lo que nos permite a nosotros cumplir todas las promesas que hemos hecho al Señor, las promesas de vivir para Él, de Claro, honrarle, las promesas de confiar en Él, aprender a confiar en Él, claro, esas claro. promesas de cumplir su palabra, de cumplir sus mandamientos. Y eso le da a uno mucha tristeza, Carlos, porque yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Lo hablamos desde nuestra propia experiencia. Cuando uno se deja dominar por el impulso emocional y uno siente como que le ha fallado al Señor, como que qué me pasó, pero entonces ¿de qué se trata que yo conozca tu palabra? Perdóname, Señor, yo estoy fallándote porque yo te prometí esto y yo me desbordé realmente. Empieza uno a sentirse como, Ujú, bueno, Señor, ¿qué sí. pasa con mi vida? Porque no pude cumplir lo que te Así es, prometí. sí. Por ejemplo, una persona empieza a creer en el Señor, a confiar, y la persona dice, bueno, yo me comprometo y prometo que de todo lo que el Señor me bendiga, pues yo voy a aprender a honrar al Señor, voy a Ujú. separar los diezmos, las ofrendas, porque voy a aprender a depender de Él y saber que Él es el que me sustenta. Entonces la persona empieza a hacer esas promesas y esos compromisos en su vida, en la relación con Dios. Y resulta que más adelante llega un problema, llega una situación, viene algo y lo primero que dice, no, ya no voy a poder cumplir con esto. No, Ujú. ya no voy a poder honrar a Dios. No, no puedo dar el diezmo como prometí o no lo voy a hacer porque tengo en este momento una situación, un problema y empieza a desconfiar del Señor. Entonces, Claro. cuando nosotros aprendemos a experimentar la verdadera confianza en el Señor, es aprender a esperar en Él, estar quietos. Como le dijo el Señor, estén quietos Y y vean sepan que que yo yo soy soy Dios. Dios. Estén quietos, le dijo el Señor al pueblo, estén quietos, quietos. Deténganse y observen, experimenten que yo soy Dios. Entonces, muchas veces cuando nosotros no experimentamos esto verdaderamente, nos angustiamos y dejamos de cumplir nuestros compromisos que hemos adquirido en nuestra relación con Dios. Porque con Dios tenemos todos una relación Ujú. y dentro de una relación siempre hay Confianza, compromisos compromiso, claro. y tenemos que aprender a que esos compromisos los vamos a Claro, cumplir. cumplirlos, porque Entonces, cuando aprendemos a confiar en el Señor, a estar quietos en Él, a saber que de Él viene mi bendición, de Él viene la salvación, entonces, ujú, por eso dice, ante ti se cumplirán todas las promesas. promesas. ¿Sí? Ujú. Versículo 2 del Salmo 65 dice, tú escuchas la oración, ante ti vendrá toda carne. Entonces, estar en ese estado de calma, de quietud, de reposo en el Señor, nos enseña que la oración que nosotros hacemos ante Él es escuchada.
Tú escuchas la oración. Nuestra oración no es ajena al Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos pidiendo algo, pero el Señor sabe qué es lo que realmente necesitamos y conviene. Y por tanto, nosotros en realidad estamos esperando X, pero nos llega Y. Entonces nos sentimos frustrados porque no nos llegó X, pero Dios nos envió Y porque sabía que necesitábamos Y. Es como, por ejemplo, en el caso de Lázaro, el amigo de nuestro Señor Yeshua, el Azar en hebreo, el Azar, Lázaro. Dice la palabra que Lázaro enfermó gravemente. Y el Señor Yeshua estaba relativamente cerca, dice la Biblia, que estaba a un día de donde se encontraba Lázaro. Entonces las hermanas de Lázaro se dieron cuenta que el Señor estaba relativamente cerca y mandaron mensajero ante el Señor a decirle que su amigo Lázaro se encontraba muy enfermo, que estaba en una situación crítica y que iba a morir. Por favor, que acudiera urgentemente donde él. Y dice que cuando le dieron el recado al Señor, dice que el Señor lo que hizo fue quedarse 2 días más de lo que tenía presupuestado en ese lugar. Entonces uno dice, a ver, a uno le mandan a decir que su amigo está muy enfermo, que por favor acuda rápidamente ante el llamado. Lo están mandando a llamar Miriam, María y Marta. Él era muy amigo de esta familia, muy allegado. Y se queda 2 días más. Y pareciera entonces como que no le importara al Señor. Pero el Señor dice, esto no es para muerte, aunque hubo muerte, obviamente, sino para vida. ¿Por qué? Porque Él se iba a glorificar. Entonces, ellas, las hermanas de Lázaro, querían que el Señor hubiera respondido, ¿qué? Inmediatamente, que cuando llegara el mensajero y le dijera, Señor, Lázaro está muy mal, ¿qué hubieran querido ellas? Ya. Que Él inmediatamente le hubiera dicho, vámonos ya, y con sus discípulos de una arranquemos para donde Lázaro, a Betania, y haber salido de una vez. Pero el Señor se tomó 2 días más de lo que pretendía demorarse. Y por eso dice que llegó al 4.º día. O sea, todo fue calculado. Y por eso es el reclamo de alguna manera airado de Marta. Mucha decepción. Porque ella sabía que le habían mandado el recado, fue el mensajero y el mensajero tuvo que haber vuelto. Y cuando vieron al mensajero regresar y lo vieron regresando solo, ¿qué pasó? ¿Y por qué no vino? No, él se quedó allá. ¿Pero qué? ¿Pero qué dijo? No, pues yo le di el recado, pero se quedó, no vino. Y ella esperando al otro día y tampoco, y al otro día y tampoco, ya al 4.º día. Señor, si hubieras estado a casa, si hubieras venido en el momento que yo te llamé, te mandé a llamar, en el momento que te mandamos a llamar, mi hermano no hubiera muerto, se murió por tu culpa. Sí, prácticamente. Sí. Qué confianza. Ella quería una respuesta inmediata. La respuesta del Señor esperó. Y eso tiene una connotación, y yo hace algunos días atrás expliqué eso a través de mis redes sociales, porque había una creencia en aquel entonces, era una creencia muy popular, que eso incluso quedó luego establecido en el Talmud para los judíos, sí, que creían que cuando alguien moría, sí, su alma quedaba como dando vueltas, como revoloteando e intentando regresar al cuerpo, ¿sí? Regresar, sobre todo cuando se trataba de una muerte natural, ¿sí? Regresar como el cuerpo para volver a tomar el cuerpo, y que eso lo hacía durante 3 días. Por eso es que el Señor llega intencionalmente al 4.º día, lo hizo con toda intención. ¿Para qué? Para que cuando Él resucitara a Lázaro, ninguno de aquellos que podía haber creído eso dijera, no, eso fue que el alma volvió a Él, porque como siempre son 3 días, y eso era una enseñanza que se había dado, una creencia que había en medio del judaísmo, ¿sí? Entonces se podía haber creído esto y haberle quitado esa gloria, porque Él iba a demostrar allí que Él no daba resurrección, que Él no daba vida, que Él era la resurrección y la vida. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y por eso lo hizo así.
Y a veces pareciera como que nuestra oración, tal como queremos que sea respondida, pareciera que no haya respuesta. Ajá. ¿Sí? Porque es que nosotros queremos una respuesta a nuestra óptica, como estamos viendo la cosa. Pero el Señor está viendo otra cosa muy diferente, tal vez a la de nosotros. Y Él siempre va a responder, es a la que Él sabe que debe responder. Amén. Amén. Entonces dice así, tú escuchas la oración, ante ti vendrá toda carne. Los asuntos de mis iniquidades prevalecen contra mí, pero tú mismo harás expiación por nuestras rebeliones. Qué hermoso, ¿no? Tú mismo. Mire que ahí ya se estaba profetizando. Tú mismo harás expiación por nuestras rebeliones. El mismo Dios hizo expiación por nuestras rebeliones a través de quién? Yeshua. De su Hijo Yeshua. Bienaventurado es aquel a quien tú escoges y acercas a ti. Dile a la persona que está a su lado, bienaventurado eres porque eres escogida de Dios. Bienaventurado porque eres escogido. Somos escogidos de Dios. A quien tú escoges y acercas a ti. ¿Por qué nosotros nos estamos acercando hoy a Dios? Porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió. Ay, qué bien. Él nos escogió. Esa es la grandeza y por eso es que nosotros nos alegramos, amados hermanos. Él nos escogió a nosotros. No fue que nosotros lo escogimos a Él. Y el mismo Señor Yeshua enseñó eso. Él dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo fui el que los escogí a ustedes. Amén. Y dice, bienaventurado es aquel a quien tú escoges y acercas a ti. Somos bienaventurados porque fuimos escogidos para ser acercados a Él. Para que more en tus patios. Qué bueno, para que moremos allí, en los patios de Él. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en justicia. Amén. Mire cómo dice, con tremendas cosas nos responderás. Ustedes observan que yo al final casi siempre digo, con tremendas cosas nos sorprenderás. Porque esta palabra responder, que se usa aquí en hebreo, es una respuesta que el Señor da, pero es una respuesta que deja maravillada a la persona. Ujú. Es una respuesta que esperamos, pero que nos deja boquiabiertos. Quedamos así. Se nos cae la mandíbula. ¿Sí? Por eso, yo cuando termino, en los tiempos de Shabbat, acostumbro a decir, con tremendas cosas nos sorprenderás. ¿Por qué? Porque es una respuesta sorprendente la que el Señor siempre da. Sí, es la respuesta. Entonces, ¿esperamos respuesta del Señor? Sí, Amén. pero no esperamos cualquier respuesta. Es una respuesta sorprendente. Imagínense el caso de Marta nuevamente. ¿Sí? Le está haciendo reclamo. Pobrecita. Claro, el dolor, la pérdida de su hermano. Imagínense la respuesta que el Señor le da. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Inmediatamente va, se para frente a la tumba. Dicen, abran la tumba. Y ella va, no, Señor, ya. por favor, no hagas eso. Ya hiede, ya se está pudriendo. O sea, ya había experiencia de que había entrado en estado de putrefacción. La descomposición. Ya hiede, ya descomposición, no hagas esto, por favor. Ya estoy muy golpeada. Ahorita no hagas esto. Ese espectáculo va a ser horrible. Sí. Lázaro, ven fuera. ¿Cómo quedaría No, tremendo. Marta al ver que su hermano se levantaba y venía caminando Ay, no, hacia ella? Tremendo. Hubo respuesta, sí, pero fue una respuesta ¿qué? Sorprendente. Sorprendente, o sea, una respuesta que ella Sobrenatural. no esperaba. Algo que lo dejó sorprendida. Es por eso que muchas veces yo siempre digo, con tremendas cosas nos sorprenderás. Porque la respuesta del Señor siempre nos va a dejar sorprendidos, amados hermanos, siempre, siempre. Con tremendas cosas nos responderás en justicia. Obviamente siempre va a ser en la justicia de Dios. Dice, oh Dios de nuestra salvación, eres seguridad de todos los confines de la tierra y de los mares más lejanos. Es decir, todos podemos confiar en Él. No hay lugar en la tierra en donde la misericordia, en donde la gloria del Señor, la respuesta de Dios no llegue. No hay veto para el Señor. Y dice, Él establece los montes con su potencia
¿Ceñido de qué? De poderío. Y ahí está la palabra Geburá. Mire, ceñido. ¿Con qué se ciñe el Señor? Con su Geburá. Él está ceñido, ¿con qué? Con Geburá. Por eso dice, él establece los montes con su potencia. Ceñido de poderío. Entonces, ¿qué es la Geburá? Es el ceñidor del Señor, ¿sí? Es su cinturón. ¿Para qué nosotros usamos? Bueno, en la antigüedad se usaba el cinto, el cinturón, el ceñidor, para que los vestidos no se abrieran. Y se ceñían sobre todo si tenían que salir a la guerra y tenían que salir a un momento dado o al campo, entonces se ceñían bien, se apretaban y todo esto, ¿no? Para quedar firmes en cuanto a lo que iban a hacer. Si era la guerra, podían estar firmes contra su enemigo, ¿sí? Y eso es, entonces mire que el poderío del Señor es su ceñidor. Dice que él está ceñido de poderío, ceñido de Geburá. Ahí aparece la palabra hebrea Geburá, Geburá, que es la que estamos nosotros estudiando, que es el poderío del Señor. Entonces, ¿cómo veía el rey David al Eterno? ¿Sí? Con la Geburá ceñida, o sea, era su cinto. El cinto era la Geburá, el cinto de la verdad, la Geburá. Y dice, él calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las poblaciones. Y acá recreamos nuevamente la imagen de los discípulos en medio la barca, y ahí el Señor tremendo. En la barca tranquilo, calmado, en reposo, en medio del estruendo de las olas, del estruendo del mar y del alboroto de los discípulos. Acá dice del alboroto de las poblaciones, y allí estaban alborotados, ¿era quiénes? Los discípulos que no sabían qué hacer porque se sentían que se iban a ahogar. Y dice la palabra, aún los moradores de las partes más lejanas. Mire lo que dice, las partes más lejanas temerán de tus señales y te cantarán desde el amanecer hasta el atardecer. Esto confirmando que de Dios es la alabanza, pero la alabanza de un alma que está tranquila, calmada, confiada. ¿Sí? Y te cantarán desde el amanecer hasta el atardecer. Cantarán. Qué bueno uno poder exaltar siempre el nombre del Señor, cantarle a Él. Por eso cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, qué importante es cuando le cantamos, adoramos, exaltamos a Él. Es un momento ese momento de gloria. Es un momento de placer, amados hermanos. Por eso yo los conmino a todos ustedes cuando participen en la congregación y estemos en medio de las alabanzas, de los cánticos. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro cuerpo, exaltándole a Él. Y dice el versículo 9, visitas la tierra y la riegas abundantemente. La colmas de tus riquezas con el torrente de Dios, pleno de aguas. Preparas el grano de ellos porque así lo has dispuesto. ¿Qué está diciendo él aquí? Que la tierra provee, la tierra abunda, porque es el Señor quien la llena de esa gracia. Es decir, el Señor es nuestro sustento. El Señor es el proveedor. Cada plato que nos comemos ha sido puesto en nuestra mesa gracias a Dios, porque Él ha ordenado que la tierra produzca. Amén. Por eso nosotros siempre damos gracias a Él cuando podemos sentarnos a la mesa a comer, sabiendo que Él ha ordenado que la tierra produzca, sabiendo que Él ha permitido que esos alimentos lleguen hasta nuestra mesa, han sido producidos, y eso lo entendía muy bien el rey David. En su poderío, en su Geburá, el Señor hace que toda la tierra esté produciendo continuamente, y por eso lo describe de esta manera tan poética. Visitas la tierra
y la riegas abundantemente. La colmas de tus riquezas con el torrente de Dios pleno de aguas. Preparas el grano de ellos porque así lo has dispuesto. Qué hermoso, ¿no? Él ha dispuesto toda bendición para nosotros, amados hermanos. Amén. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él. La Geburá, el poderío de Dios, está dispuesto para bendición de nosotros. Amén. Él dispone todo para que nosotros seamos bendecidos. Sigue diciendo, riegas sus surcos, haces descender el agua en sus canales. Con las lluvias ablandas la tierra y bendices sus Tu renuevos. corona. Qué bueno, qué lindo es el Señor. Amén. Ablanda la tierra, o sea, prepara la Prepara. tierra y bendices sus renuevos. Coronas el año con tus bondades y tus senderos derraman abundancia. Siempre las sendas del Señor van a ser abundantes para nosotros. La derramas sobre la hierba del desierto y las colinas se ciñen de regocijo. Los prados se visten de rebaños, los valles se cubren de grano, dan aclamación De alegría. y cantan. Amén. Dan aclamación y cantan. Entonces, mire que él empieza hablando de la alabanza, ¿sí? Que se da en el Señor estando, ¿qué? Tranquilos, estando en calma, en sosiego, en paz, y termina precisamente hablando de que toda la creación da aclamación y canta. Mostrando con esto que el Señor, que se ciñe de poderío, que se ciñe de Geburá, es digno de ser aclamado, digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser alabado con cánticos. Y es algo que nosotros debemos entender. Entonces el rey David estaba tan asombrado con la idea de la Geburá de Dios, del poderío de Dios, que por eso él asocia todo esto de alabanzas, cánticos y aclamaciones a esta figura. Entonces, ¿por qué nosotros alabamos y adoramos y exaltamos el nombre del Señor? Porque su Geburá, su poderío es grande. Porque gracias a su Geburá, actuando a favor de nosotros, es que podemos ver las bendiciones en nuestra casa. Las bendiciones cotidianas. A veces nos acostumbramos a tener un plato de alimento en nuestra mesa que no reflexionamos sobre todo lo que ha tenido que suceder para que ese plato esté allí. Pareciera que muchas veces nos sentimos merecedores de ese plato y que el cual debe aparecer allí mágicamente. Y siempre. Como que aparece allí, pum, allí, pum, ¿sí? Allí se dan unas palabras mágicas, Aparece. ¿sí? Y aparecen. No, hay todo un proceso. Y ese proceso empieza desde que el Eterno, con su Geburá, con su poderío, ordena que la tierra produzca. ¿Qué sucedería si el Señor ordena que la tierra no produzca? No. Se detenga completamente. La producción, no. Que ya no diera nada. ¿Cómo haríamos? ¿Qué sucedería con nosotros? Pero desde allí, por eso Él está haciendo de una manera poética una descripción de lo que el Señor hace. Envía sus lluvias, prepara la tierra, y a pesar de todo lo que el hombre hace en contra de la tierra, porque muchas veces somos como depredadores en la tierra, y por eso en Apocalipsis dice que Dios castigará y destruirá a los que destruyen la tierra, porque sí, hay muchos que la destruyen. Sí, a pesar de eso, Él ordena que la tierra produzca y la prepara para que luego sus bondades estén en nuestra mesa, en nuestra casa. Entonces, cosas tan cotidianas como esto que estamos hablando de un alimento, de un plato de comida, ¿sí?
Son gracias ¿a qué? A la Gevurá del Eterno, al poderío del Eterno. Si no fuera por su Gevurá, por su poderío, nosotros no estaríamos disfrutando de esto. Estaríamos desventurados, no tendríamos el alimento, no tendríamos el vestido. Es por eso que el Señor dice, no se preocupen por lo que han de comer y lo que han de vestir, porque el Padre de ustedes sabe que tienen necesidad de esto y Él les va a proveer. Él cuidará de ustedes y eso hace parte de su Gevurá, de su poderío, porque es gracias al poderío del Señor que nosotros tenemos la bendición. Es gracias a la Gevurá, al poderío de Dios, que nuestras oraciones reciben respuesta, y es una respuesta que nos deja asombrados. Con tremendas cosas nos responderás, nos asombrarás, nos maravillarás. O sea, cosas que van a dejarnos a nosotros sorprendidos, amados hermanos, porque el Señor siempre estará sorprendiéndonos. Nosotros tenemos que aprender a entender, a sorprendernos día a día de la bendición del Señor, de su gracia, de su gloria. Sorprendernos. No dejemos de sorprendernos. Así que cada vez que usted tenga un plato de alimento enfrente, dígale, Señor, gracias por tu poderío. Gracias porque has ordenado que la tierra produzca, y eso solamente lo puedes hacer tú por tu poderío, porque si tú no quisieras, la tierra no produciría. Pero gracias a ti y a tu poder, a tu Gevurá, la tierra produce, y aquí está el resultado de ello, en alimento para mi vida, para mi casa, para mi familia. Algo tan cotidiano, pero ahí está la Gevurá. Por eso nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a exaltar a Dios. Por eso una alma que está calmada, tranquila en el Señor, sabiendo que de Él viene la salvación, es un alma que alaba, es un alma que agradece, es un alma que está dispuesta a cumplir sus promesas. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí este hermoso Salmo 65, una composición, un cántico de el rey David en exaltación a la Gevurá, al poderío de Dios. Amén. Si esta enseñanza para ustedes es de bendición, entonces por favor denle me gusta al video de YouTube y compártanlo a través de sus redes sociales. Comparta allí. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Sí, allí pueden encontrar ustedes todo acerca de nuestro ministerio, también acerca de nuestras escuelas de formación ministerial, las cuales están abiertas para que ustedes se inscriban y puedan estudiar continuamente de manera gratuita, completamente gratis, no tienen por qué pagar. ¿Ok? Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, yo le invito para que nos escriba a través de WhatsApp y se comunique con nosotros así, y nosotros estaremos entrando en contacto con usted. Escríbanos, déjenos saber de usted y vamos a estar entrando en contacto con usted porque nos interesa conocerle, saber de usted. No importa dónde viva, nos estaremos comunicando con usted si el Señor así lo permite. ¿Sí? Ok. Y recuerden que mañana tenemos nuestras actividades, como lo es a las 8 de la mañana, nuestra casa de palabra virtual, ¿sí? Para que estén allí todos ustedes en esta actividad continua, constante de recibir palabra. A las 10 de la mañana, a las 8 la casa de palabra virtual se conectan a través del link, y a las 10 de la mañana el link para las escuelas de los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y luego a las 4:30 de la tarde nuestro servicio presencial aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, y también en la ciudad de Tunja, en Boyacá, aquí en Colombia. Tenemos nuestra sede también allá de Palabra Verdadera. A las 4 de la tarde es el servicio en Tunja. Aquí en Cali a las 4:30, y en Tunja, todos nuestros hermanos de Tunja y Boyacá, los invito para que participen allí. Y está la pastora Gloria Jimena Porras. Ok, vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra.
Vamos a orar diciéndole a partir de ahora que nuestra alma repose. Vamos a hablarle a nuestra alma, decirle, reposa alma mía, porque ya viene su salvación. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso, porque nos sorprende, Señor, con esta palabra tan poderosa, Señor. Gracias te damos porque nos estamos llenando con tu pan, Señor, con ese pan que viene del cielo, Señor. Gracias porque ahí también podemos ver tu poderío, Señor, en esa gran misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Queremos exaltarte, adorarte. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites entrar en calma en medio de la tormenta y de la necesidad o de la situación difícil. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Amén. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por haber participado con nosotros de esta transmisión y poder estar celebrando este inicio de Shabbat. No nos resta más que decirles a todos ustedes, Shalom.